Hola, mi nombre es Jacqueline Gabriela Escobar Solano, soy estudiante del sexto semestre sección B de la carrera del profesorado de enseñanza media en pedagogía y técnico en administración educativa. El objetivo de este video es darles a conocer la realización de mi compendio del curso de Administración General 2 con el licenciado Erwin Estuardo Ortiz Morán, en el cual voy a estar presentando todos los temas que se desarrollaron en el semestre. A continuación voy a darles a conocer cómo está elaborado mi compendio. Este es mi compendio y está encuadernado. Contiene 86 hojas. Seguidamente aparece la carátula respectiva. Además de eso, contiene un índice que está desarrollado de la siguiente manera. Mi compendio indica que contiene la introducción, el tema de administración, donde se desglosa la eficacia, la eficiencia, definiciones por los principales autores en administración, definición de administración. También tenemos el tema del proceso administrativo, donde vamos a encontrar su definición, diversos criterios de división, elementos del proceso administrativo y fases del proceso administrativo. Luego están los elementos de la mecánica administrativa, que está la previsión, su definición y principios. Luego está la planeación, definición y principios. Seguidamente tenemos el elemento de organización, que también está en su definición y principios. Luego están los elementos de la dinámica administrativa, que es la integración, la definición y principios, solo que estos principios se dividen en dos, porque están los principios de la integración de cosas y los principios de la integración de personas. También tenemos la dirección, definición y principios. Y el último elemento, que es el control, que también está en su definición y principios, y también están las conclusiones y las referencias. Acá tenemos la introducción y dice: la administración es el proceso que busca por medio de la previsión, planeación, organización, integración, dirección y control de los recursos para darles un uso más eficiente para alcanzar los objetivos de una institución. Para que la administración logre alcanzar sus objetivos, se tiene que hacer uso de una forma coordinada de los recursos humanos, intelectuales, materiales, tecnológicos y financieros que se poseen. Esto buscando la estabilidad, el mantenimiento y el crecimiento de los grupos sociales o de las instituciones. La persona clave en la administración es el administrador. Acá está nuestro primer tema, que es administración. Pero antes de entrar a estos términos, quisiera decirles que la administración aparece desde que el hombre comienza a trabajar en sociedad. El surgimiento de la administración es un acontecimiento de primera importancia en la historia social, pues dicen que la administración es el órgano específico encargado de hacer que los recursos sean productivos. Esto es con la responsabilidad de organizar el desarrollo económico. Ahora, aquí tenemos los términos de eficacia y eficiencia. La eficacia consiste en alcanzar las metas establecidas en la empresa, y la eficiencia se refiere a lograr las metas con la menor cantidad de recursos. Si nosotros queremos ser unos buenos administradores, tenemos que aplicar la eficiencia. ¿Por qué? Porque aquí vamos a lograr nuestros objetivos y vamos a utilizar los menores recursos, ¿verdad? La menor cantidad de recursos. Luego está la definición por diferentes autores. Brecht dice que la administración es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear y regular en forma eficiente las operaciones de una empresa para lograr un propósito dado. Fayol dice que administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Fernández Arena nos dice que es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado. Jiménez Castro nos dice que es una ciencia compuesta de principios, técnicas y prácticas cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo a través de los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que individualmente no se pueden lograr.
Seguidamente tenemos a Cons y O'Donnell. La dirección es de un organismo social y su efectividad en alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes. Money dice que es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás con base en un profundo y claro conocimiento de la naturaleza humana. Peterson y Plowman dicen que es una técnica por medio de la cual se determina, clarifican y realizan los propósitos y objetivos de un grupo humano particular. Seguidamente tenemos a Frank, que dice que el empleo de la autoridad para organizar, dirigir y controlar subordinados responsables y consiguientemente a los grupos que ellos comandan, con el fin de que todos los servicios que se presentan sean debidamente coordinados en el logro del fin de la empresa. Terry dice que consiste en lograr un objetivo predeterminado mediante el esfuerzo ajeno. Y pues acá tenemos la definición de administración, que es por Agustín Reyes Ponce, que dice que es el conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas de coordinar un organismo social. Luego tenemos el tema del proceso administrativo. Y el proceso administrativo dice que es un conjunto de etapas cuya finalidad es conseguir los objetivos de una empresa u organización de la forma más eficiente posible. Luego acá tenemos diversos criterios de división del proceso administrativo. Terry dice que los divide en 4: planeación, organización, ejecución y control. Fayol las divide en 5: prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Cons los divide en 5 también: planeación, organización, integración, dirección y control. Urwin los divide en 6: prever, planear, organizar, mandar, coordinar y controlar. Y Agustín Reyes Ponce los divide en 6: previsión, planeación, organización, integración, dirección y control. Acá están los elementos del proceso administrativo. Acá nos tenemos que hacer las preguntas en cada uno de estos elementos. En la previsión, ¿qué puede hacer? En la planeación, ¿qué se va a hacer? En la organización, ¿cómo se va a hacer? En la integración, ¿con qué y con quién se va a hacer? En la dirección, ver que se haga, y el control, cómo se ha realizado. Esto es por Agustín Reyes Ponce. Las fases del proceso administrativo. Como ya hemos dicho que el proceso administrativo está formado por una serie de etapas que son la previsión, la planeación, la organización, la integración, la dirección y el control. En este compendio las desarrollaremos y las explicaremos. Claro que en primer lugar conviene saber que se separan estas dos fases. La fase mecánica, que podríamos decir que es la parte estática del proceso, y la fase dinámica. En este sentido, la palabra dinámica hace referencia al movimiento. Y pues en la fase mecánica está la previsión, planeación y organización. En la fase dinámica está la integración, dirección y control. Seguidamente tenemos elementos de la mecánica administrativa. El primer tema es la previsión y su definición es la siguiente. La previsión viene de prever, ver anticipadamente. Implica la idea de cierta anticipación de acontecimientos y situaciones futuras que la mente humana es capaz de realizar y sin la cual sería imposible hacer planes. Por ello, la previsión es básica para la planeación. Para hacer previsiones se debe hacer investigación, objetivos y tener alternativas. Sin previsiones yo no puedo planificar. Acá seguimos con lo de la previsión. Y luego tenemos un pequeño esquema de los principios de la previsión. Y el primer principio es el principio de la previsibilidad. Dice que es aquel que determina la certeza, la incertidumbre o la probabilidad de tener
y alcanzar los objetivos que se han logrado. Pero eso sí, logrando contrarrestar los obstáculos de la complejidad. Luego tenemos el principio de la objetividad. Este es el principio de la objetividad y dice que este está basado en que las previsiones deben descansar en hechos más que en opiniones subjetivas. Luego tenemos el principio de la medición. Pues dice que las previsiones serán tanto más seguras cuanto más podamos apreciarlas, no solo cualitativamente, sino cuantitativa o susceptible de medirse. Acá finalizamos con los principios de la previsión y entramos al tema de planeación. Dicen que la planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientar la secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempos y de números necesarios para su realización. Nos dice que esta es la segunda etapa del proceso administrativo, donde se establecen los objetivos que se desean alcanzar con precisión, es decir, lo que va a hacerse. Acá tenemos el pequeño esquema, de los principios de la planeación. Y el primer principio es el principio de la precisión. Pues este principio nos dice que no se puede planificar con acciones absurdas ni vagas. Las acciones deben ser concretas. Luego está el principio de la flexibilidad. Dice que este no es rígido y no es estable, es flexible. Luego está el principio de la unidad de dirección. Este nos dice que los planes deben ser de tal naturaleza que puede decirse que existe uno solo para cada función, que el plan sea por unidad. El principio de consistencia. Pues este principio dice que todo plan deberá estar perfectamente integrado al resto de los planes. El principio de la rentabilidad. Todo plan deberá lograr una relación favorable de los beneficios que espera con respecto a los costos que exige. Luego tenemos el principio de la participación. En todo plan deberá tratar de conseguir la participación de las personas que habrán de estructurarlo o que se vean relacionadas de alguna manera con su funcionamiento. Luego tenemos el elemento de organización. Luego dice que organización viene del griego organon, que significa instrumento. Luego tenemos algunas definiciones por varios autores donde definen qué es la organización. Y por último tenemos el de Agustín Reyes Ponce, donde dice que la organización es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. Acá tenemos el esquema de los principios de la organización. Pero antes de llegar a los principios, en este elemento también encontramos los organigramas. Y pues nos preguntamos, ¿para qué sirven esos organigramas? Pues estos organigramas son instrumentos de la organización que nos revelan la división de funciones, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad. Y pues empezamos con el primer principio, que es el principio de la especialización. Nos dice que cuanto más se divide el trabajo dedicando a cada empleado a una actividad más limitada y concreta,
se obtiene mayor eficiencia, precisión y destreza. Luego tenemos el principio de la unidad de mando. Dice que para cada función debe existir un solo mando. Luego tenemos el principio del equilibrio de autoridad, responsabilidad. Nos dice que la autoridad se ejerce de arriba hacia abajo y la responsabilidad va en la misma línea, pero de abajo hacia arriba. El principio del equilibrio de dirección-control. Se ha dicho que la autoridad se delega mientras que la responsabilidad se comparte. Esto es cierto en el sentido de que la autoridad delegada no debe seguirse ejerciendo más que en casos extraordinarios, en tanto que la responsabilidad señalada se sigue teniendo porque el delegante debe conocer a través de los nuevos controles fijados. Luego tenemos el principio de la definición de puestos. Pues acá debe definirse por escrito las actividades y responsabilidades que corresponden a cada puesto, entendiendo por este la unidad de trabajo impersonal específico. Luego ya tenemos los elementos de la dinámica administrativa. Y el primer elemento es la integración. Y la integración dice que es integrar, es obtener y articular los elementos materiales y humanos que la organización y la planeación señalan como necesarios para el adecuado funcionamiento de un organismo social. Luego tenemos su importancia y tenemos el esquema de los principios de la integración de personas. Acá empezamos con el primer principio, que es de la adecuación de hombres y funciones. Pues acá nos dice que debe procurarse adaptar los hombres a las funciones y no las funciones a los hombres. Luego sigue el de la provisión de elementos administrativos. Debe proveerse a cada miembro de un organismo social los elementos administrativos necesarios para hacer frente en forma eficiente a las obligaciones de su puesto. Luego tenemos el principio de la importancia de la introducción adecuada. Desde el momento en que los elementos humanos se integran a una empresa, tienen especialísima importancia y por lo mismo debe ser vigilado con especial cuidado. Luego tenemos acá el esquema de la integración, de los principios de la integración de cosas. Y el primer principio es del carácter administrativo de esta integración. Acá nos dice que la realidad es que estas funciones técnicas se encuentran elementos esencialmente administrativos porque miran a la coordinación de los elementos técnicos entre sí y con las personas. Seguidamente tenemos el principio del abastecimiento oportuno, pues en este principio nos dice que así como se fijó en la planeación y organización en forma tal que ni falten en determinado momento los elementos materiales. De la instalación y mantenimiento. Como sabemos, los elementos materiales necesitan instalación y mantenimiento. Deben tener máximo cuidado con estas actividades en forma tal que esa productividad se reduzca al mínimo. De la delegación y control. Acá nos dice que debe delegar la gerencia general la responsabilidad para todos los detalles. Luego tenemos el elemento de dirección y la definición de dirección. La dirección es aquel elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad del administrador ejercida a base de decisiones, ya sea tomadas directamente o delegando dicha autoridad, y se vigila de manera simultánea que se cumplan en la forma adecuada todas las órdenes emitidas. Seguidamente tenemos el esquema de los principios de la dirección.
Y empezamos con el primer principio de la coordinación de intereses. Este nos dice que el logro del fin común se hará más fácil cuanto mejor se logre coordinar los intereses del grupo. Luego tenemos el principio de la impersonalidad del mando. Pues acá nos dice que la autoridad en una empresa debe ejercerse más como producto de una necesidad de todo el organismo social que como resultado exclusivo de la voluntad del que manda. Luego tenemos el principio de la vía jerárquica. Pues en este principio nos dice que no debemos romper la vía jerárquica, saltando a los jefes intermedios. Luego tenemos el principio de la resolución de conflictos. Pues acá nos dice que debe procurarse que los conflictos que aparezcan se resuelvan lo más pronto posible. Tenemos el principio del aprovechamiento del conflicto. Debe procurarse aprovechar el conflicto para forzar el encuentro de soluciones. Entramos al elemento de control. Y acá tenemos la definición de control. Y dice, es la mediación de los resultados actuales y pasados en relación con los esperados, ya sea total o parcialmente, con el fin de corregir, mejorar y formular nuevos planes. Acá tenemos el esquema de control, que son donde están todos los principios. Y el primer principio es del carácter administrativo del control. Pues acá nos dice que debemos de distinguir las operaciones de control de la función de control. Luego está el principio de los estándares. Este nos dice que el control es imposible si no existen estándares de alguna manera prefijados. Acá también tenemos el del carácter medial del control. En este principio nos dice que un control solo deberá usarse si el trabajo, gasto, etcétera, que impone se justifican ante los beneficios que de él se esperan. Luego está el principio de excepción. Dice que el control administrativo es mucho más eficaz y rápido cuando se concreta en los casos en que no se logró lo previsto, más bien en que los resultados que se obtuvieron como se habían planeado. Y acá tenemos nuestra conclusión que dice, la administración se ha ido formando a través del tiempo y grandes autores han ido contribuyendo de tal forma que sus aportaciones, principios e instrumentos están siendo aplicadas a la vida laboral. La administración es una actividad de máxima importancia dentro de las actividades de cualquier empresa, ya que se refiere al establecimiento, búsqueda y logro de los objetivos. La administración no es estática, pues las variables dentro de cada actividad hacen necesario que constantemente se esté replanteando. Todos somos administradores de nuestras propias vidas y la práctica de la administración se encuentra en cada una de las facetas de la actividad humana. Luego tenemos nuestras referencias, que es el libro de la administración moderna por el autor Agustín Reyes Ponce y apuntes del curso de Administración General 2. Y con esto concluyo yo mi compendio de 86 páginas. Muchas gracias.